Bueno, yo vengo a hablar de algo que normalmente la gente de Safe no habla, ¿no? Normalmente vosotros cuando lleváis adelante los proyectos habéis sufrido un Jira, una AWS o lo ponéis en Exposit, ¿no? En las paredes. Ya con lo del virtual, lo del POSIT en las paredes, ya lo podemos tachar de la lista. Y eso que llevamos adelante no son más ni menos que procesos, donde construimos nosotros un producto o un servicio. Nosotros nos dedicamos a analizar esos procesos. Somos un equipo que lo que nos dedicamos es a la excelencia operativa y, por lo tanto, uno de los procesos que nos interesa mejorar es el del ciclo de vida de la construcción de productos y servicios, que justamente Safe es uno de los marcos que mejor lo resuelve. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de mezclar? Aquí estamos persiguiendo con un proceso que hemos visto, con ceremonias, la construcción de cosas. Y en esa construcción tenemos muchos líos, ¿no? Impedimentos, dependencias, algunas actividades que son esas que ladrones de tiempo, que las tareas que llegan o las features o las stories o las subactividades que tenga por debajo, cuando caen allí, caen en esa arena movediza y allí quedan, ¿no? Pero los resolvemos porque tenemos unas cuantas ceremonias y los podemos resolver. ¿Qué vamos saltando? Venga, hemos resuelto esa batalla, vamos a por la próxima y caemos en otra, y caemos en otra, y como hay tantos equipos, estamos cayendo continuamente en eso. ¿Generamos un patrón como organización? ¿Somos capaces de escuchar qué es lo que está pasando durante todo ese trayecto para poder, de alguna manera, identificar cómo está funcionando un equipo o cómo funcionan varios de estos equipos? Nosotros lo que intentamos es analizar el proceso desde que se diseña hasta que se implementa y se monitoriza. Es decir, podemos ser capaces de identificar en tiempo real cuántas veces o en cuántos equipos se nos traba o se nos queda bloqueado una feature. Siempre es en la iteración intermedia o en la última, y es de los equipos que empiezan con A, o de los que son altos rubios y de ojos verdes, o lo que sea. Son perfiles. Vosotros aquí estáis acostumbrados a resolver los problemas, pegarle un tiro o al saco y a por otro. ¿Cuántas veces lo hacéis? ¿Vuestros coach tienen esa información? Sería interesante tener esa información para ver cómo realmente está resolviendo vuestro equipo y si después de 3 meses habéis evolucionado en algo. Porque la evolución de los feedback está súper guay. Pero si tenéis mucho hype en el equipo, es que vamos bien. Ya, pero a veces no. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Es qué tenemos qué tenemos escondido, pero que está a plena luz. Si tenéis Jira, habéis visto que cuando abrís un ticket, sea del tipo que sea, vais al histórico y os dice, ¿cuándo lo creaste? ¿Cuándo se cambió no sé qué? ¿Cuándo se cambió no sé cuánto? ¿Cuándo se cambió? ¿Cuántos analizáis esa información? ¿Cuántos tenéis Jira? Empecemos por ahí. A ver, levantad las manos. Bueno, hay unos cuantos. Venga. ¿Y cuántos entráis al histórico de un historial de uno de esos tickets? ¿Y lo hacéis de manera estructurada o es exploratoria? Exploratoria, ¿no? Porque esa información la hizo el enemigo, la hizo AWS en vez de hacerla Jira, ¿no? Porque no la podemos analizar. No podemos sacar información, extraerla y trabajarla de la misma manera que podemos hacer un export de unos tickets. ¿Cuánto tiempo estuvo en el estado que queráis este ticket? En esta iteración, en este PI, con este equipo, ¿a qué no tenéis eso? Sería guay, ¿no? Bueno,
Lo mismo pasa con los procesos. Una cosa es que nosotros definimos nuestros tableros, si es que nos gustan los tableros, ¿no? O tenemos Kanban o Scrum, daría un poco igual. Tenemos un camino que es el que nos gusta, pero en realidad nosotros sabemos que algunos tickets al final terminan yendo por otros caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rápido es el que nos gustaría, pero hemos creado unas nuevas columnas o unas con split porque sabemos que a veces el camino un poquito más largo es el que terminamos haciendo, ¿no? Pero cuando miramos los datos lo que vamos a encontrar es esto. Una guerra de indios de varias tribus contra los que se crucen. Con lo cual, otras industrias hacen este análisis. Cuando pedís una hipoteca, cuando pagáis facturas, todos lo hacen. ¿Podemos aplicarlo aquí? ¿A la construcción de nuestros productos y servicios? Los piraos de la excelencia operativa decimos que sí. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar algunas de estas cosas que se pueden hacer. Esto también se hace en otros enfoques de desarrollo. Esto no es exclusivo de un enfoque agile, con escalado, pero también vamos a encontrar cuellos de botella, retrasos. Bueno, fomentar la transparencia porque vamos a ver cosas que antes solo algunos exploradores, porque no habéis levantado la mano los mismos, se podían encontrar por dónde pasaban las cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me gusta es que vamos a poner los datos por delante. Que esa es una de las cosas que más ayuda a los consultores, a los managers, a los coaches, porque si no hay guerra de egos y guerra de, pues a mí me pasa no sé qué, pues a mí como me está doliendo la rodilla, ahora es todo es rodillas, ¿no? Pero si la rodilla es del 20% de los problemas que tenemos, macho. En los últimos 4 meses hemos tenido 2 problemas de rodillas. Porque ahora te duele a ti. No tenemos que organizar a los 150 tíos del PI para ver tu problema de rodilla, ¿eh? Por más que seas un manager de nivel J. Porque tenemos la posibilidad de tener perfiles. Entonces, vamos a intentar hacer una pequeña historia y ver cosas en el mundo real, que esto no es magia, ¿no? Aunque parezca. Aquí hay mucho trabajo porque hay que ser minero. Es un chiste porque esto es process mining, ¿no? Lo del mining, ¿no? Venga. Era un chiste explicado. Pero entonces, vamos a trabajar sobre algo. No necesitamos ser a muchísimos ejemplos, pero vamos a intentar hacer un pequeño ejemplo con un PI, con un tren, con unas, y sobre allí trabajaremos sobre algunas cosas. Esta gente tiene algunos problemas, pero podríamos haber sido estos o podría haber sido cualquier otro. Hoy Alex nos ha hecho un decálogo de los dolores que tenemos y podríamos haber elegido cualquiera. Elegimos unos, pero podemos saltarnos a otros. ¿Ok? Y siempre hay que tener un objetivo porque si no, no sabemos qué exploramos. Y aquí se nota muchísimo, porque cuando empecemos a analizar cientos de miles de tickets, detrás de ellos hay una media de 20 o 30 atributos por donde pasaron esos, ya estamos multiplicando por 10 o por 20 esos cientos de miles. Si a cada uno de ellos vemos que cuando se cambian valores también cambian, no solamente se cambian los estatus, sino también cambian las prioridades, ¿no? Cambiáis el alineamiento con no sé qué, las dependencias, todos esos cambios generan nuevas actividades y nuevos datos a todos estos que necesitamos para poder perseguir los perfiles. Entonces, para hacer esto, lo que normalmente hacemos nosotros es, como somos expertos de Jira, ¿qué dijimos? A nosotros nos duele si queremos hacer estos análisis con las herramientas de minería, que para poder tener un dibujito tan bonito como este, tenemos que ir a la mina.
Tenemos que ser capaces de entrar en esta estructura tan bien construida por Jira durante los últimos 15 años, que es más o menos como cualquier sistema legacy de los que tenéis vosotros, aunque el frontend es mucho más bonito ahora en cloud. Pero las tripas siguen siendo las mismas casi de hace no sé cuántos años, ¿no? Entonces, a la hora de extraer esta información, hay que montar algo. De la misma manera que hemos visto Big Picture, nosotros nos hemos montado nuestro pica pica que va a Jira y extrae lo que puede de todos los datos que hay. Los estructura para que podamos hacer con todo eso un análisis. Si lo queréis hacer a mano, mucha suerte. ¿Cómo hago el cambio de pantalla? ¿Alguien me grita? Sí, ya alguien ahí en el control. Si puedo pasar esto allí. Ok. Yeah. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hemos hecho? Una aplicación en Jira que está, en este caso, está ejecutándose, ¿no? Es decir, veis que esto es el mundo real, esto es una instancia que, como veis, es nuestra. Esto es un app del Marketplace, os la podéis descargar y va a poder permitiros extraer a partir de una cosa que nosotros llamamos una extracción de datos, y esa extracción de datos, para no liarnos mucho, porque no venimos aquí a hacer propaganda de esto, es que tiene un nombre. ¿Por qué? Porque vamos a extraer normalmente un proceso. Nos importa saber ese proceso, cuándo lo extraemos, qué datos vamos a extraer de allí. Para los que saben algo de data mining, sabéis que es muy sensible saber qué vamos a sacar, ¿no? Porque hay un truco aquí. Si sacamos caca, analizamos caca. ¿Está? Entonces hay que extraer y saber depurarla, saber limpiarla, identificar las cosas que sí, las cosas que no, porque si no los análisis las multiplicamos, ¿no? Con lo cual es mucha más caca. Entonces, también, como siempre, ¿no? La IA está presente en todos lados, sí, la omnipresente, pero yo voy a bajar un poquito más. Podemos hacer una extracción y podemos sacar cuáles son, no voy a entrar aquí, cuáles son los atributos que más nos interesa extraer, si vamos a sacar unos, si vamos a sacar otros. Somos tan listos que podemos analizar vuestro Jira y saber qué campos tenéis para poderlos extraer. ¿Ok? Y con cositas que tampoco vale la pena hablar, porque es que si no, no hablamos de lo que tengo que hacer. Entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que nos interesa? Es tener cuáles son las extracciones que tenemos en marcha, poderlas lanzar, poder saber cuántas estamos trabajando en extraer, porque esto no es online. Me cachis, porque tenemos que leer registros de un bloque de tiempo, tenemos que hacer transacciones a la nube, porque, bueno, la mayoría de los Jiras hoy están en la nube, pero como si estuviesen on-premise, tampoco podemos entrar aquí a la base de datos a saco y sacar los datos, porque no estaría dando servicio a los clientes. Entonces tenemos que convivir con un mundo real, y lo que hacemos es hacer unas extracciones con unas técnicas para no sobrecargar el sistema. Y a partir de ahí vamos a tener una lista con todas las que se ejecutaron. Y una cantidad de información que tampoco voy a compartir ahora, porque si no nos tiraríamos aquí y no es la demo de este producto, pues no venimos a esto. Pero sí lo necesito, porque necesitamos esos datos. Porque lo que necesitamos es que hablen los datos. Ellos nos van a decir cuáles son los cuellos de botella que tenemos realmente, no los que gritaron más. Los que realmente más se dan, si se dan de manera recurrente, en qué equipos, en qué momentos. Y lo que necesitamos en muchos de estos casos es poder tener una pequeña respuesta de qué hemos sacado. Y aquí hay cosas que ya vale la pena analizar. Me dice posibles loops. ¿Y por qué me dice posibles loops? ¿Cómo sabe esto?
Y porque como tiene cuáles son las diferentes actividades que se han dado y en qué porcentaje, ya esto no lo tenéis. En Jira esto ya no existe. En realidad existe debajo de las piedras. Con lo cual, si a una de estas actividades en algún ticket pasa varias veces, ¿qué querrá decir eso? Que hay alguna cosilla por allí que no está funcionando, por lo menos como estaba previsto, porque aquí Alex nos dice, chicos, hacemos un tablero forward. Entonces, ¿qué hace volviendo a ejecutarse algo? ¿No? Es que lo de las pruebas, cuando no dan, entonces el QA tira para atrás y tenemos que hacer un análisis. ¿Y qué equipo es el que más lo hace cuando se da? ¿Quién hizo la feature? ¿Quién la depuró? Bueno, empezamos a tener muchas preguntillas de esas. Entonces nosotros ya directamente en la herramienta permitimos hacer eso. Pero como no veníamos a mostrarlo, lo importante es que con ese fichero que extraemos, nos vamos a una de esas herramientas de análisis de minería de procesos. Como somos, digamos, personas que tenemos mucha experiencia en esto, hemos pasado por varias herramientas. Entonces hoy os muestro dos. Celonis, para los que conocéis algo de minería de procesos, es el Rolls Royce de la minería de procesos. Lo que no puede resolver Celonis es que no se puede resolver en el mundo de los procesos. Y vamos a ver IBM, que como buen proveedor de infraestructura, es la infraestructura más sólida en equilibrio con el que produce la funcionalidad más exquisita, que es Celonis. Uno, funcionalidad, el otro, plataforma. Entonces, vamos a trabajar un poquillo con los dos. Hay algunas cosas que Celonis es un hacha. Entonces, ¿qué nos va a hacer? La propia herramienta Celonis hace algo muy parecido a lo que yo le fundí, porque eso se me lo copié, hice un mismo informe y dije, si este es el mejor, ¿qué otra cosa hacer que hacen los mejores, no? Entonces, nosotros hicimos nuestra versión de cuáles son los casos, cuántas distintas actividades están ejecutando, cuáles son. Podemos agregar filtros, podemos analizar por cada ticket por dónde ha pasado, qué campos se han bonificado. Es decir, podemos sacar lo que queramos. Pero una de las cosas que nos empieza a mostrar es este diagrama, que aquí está muy chiquitito, porque en este caso veis que tiene muchos estados. ¿Ok? Porque este es un ciclo completo, desde la conceptualización hasta el despliegue. Algunos solo construyen una parte, otros hacen lo que pueden. ¿Ok? Algunos integran DevOps, otros sí, otros no. Aquí no, nosotros lo que analizamos en este caso son features. ¿Podríamos haber hecho otra cosa? Uy, no sé, por ahí sí. Podríamos haber hecho tener las épicas, con las features, relacionado con las stories, y tener un mapa así. ¡Ah, qué mola! Y aquí no hemos metido las ceremonias, porque hablamos mucho de las ceremonias, que son nuestro proceso, pero en la mayoría de vosotros, a ver quién ha hecho una issue type que se llame PI. Es que no hace falta, la hacemos de manera informal. Y después queremos hacer la evolución. No, que tenemos un feedback. Entonces ahí lo guardamos. Sí, pero ¿hay algún dato? Porque todo eso que va a estar allí es percepción. Después, dime qué resultado tuviste en la PI de enero del 22. Hicimos una PI en enero del 22. Entonces, si queremos hacer de la misma manera que hacemos en otras cosas un análisis de qué está pasando y detectar patrones, también podríamos hacer patrones de otras cosas. No solamente del producto que construimos, que este es vital, porque sin producto no hay nada. Pero las ceremonias también serían guays.
Más porque hay muchas, ¿no? Y hay algunas que son muy claves para entrega de valor. Pero las resolvemos de manera muy informal todavía. Por ahí tenemos que dejar de ser artesanos y darle un poco más de formalismo. Pero una de las cosas guays que tendríamos si pudiésemos tener todo un mapa así, sería ver esto. Imaginaros que con toda esa información tenemos un copiloto como el de ChatGPT para preguntarle. Ya no hace falta analizar. Le decimos, ¿y cuál es el cuello de botella en este API que tenemos? ¿Cuáles son las tareas que me están robando el tiempo? ¿Cuáles son las no sé qué? Y el gran hermano del LLM que tengamos de turno montado de todo esto me va a responder de mi proceso. Hace un RAG, no sé si alguno sabe algo de todo esto, pero bueno, habla solamente del contexto del proceso que estamos vendiendo detrás. Y aquí le podemos preguntar cosas. Ay, había hecho preguntas y se... Bueno, le podemos preguntar cosas, que aún no conocéis ChatGPT, ¿no? Y encima ya viene con preguntas ya media hechas, con lo cual esto hoy existe. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque voy como un cohete hoy. 7 minutos. Bueno. Otra de las plataformas es la de IBM, que es capaz de representarlo con otros mecanismos. ¿Ok? ¿Qué nos permite hacer este análisis del proceso? Bueno, como veis, los colores detectan cuáles son las actividades más usadas. Son las que tienen colores más fuertes, las colores más suaves tienen, ¿cómo se llama?, un color más leve, y a partir de allí una de las cosas que se hacen en la minería de procesos es determinar lo que se llaman variantes, que lo hace también Celonis, pero si explico todo en una no me queda nada para la otra, ¿no? ¿Entendéis, no? Entonces, las variantes, ¿qué nos van a permitir? Las variantes es como los caminos que al analizar los datos, pasan más personas, pasan más tickets en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si el 90% de las personas entran por aquí, saltan por aquí, van por allí, van no sé qué, ¿es más importante que el otro que es el del 20%? Pregunta fácil, ¿no? ¿Alguien que conteste? ¿Cuál de los dos creéis que hay que optimizar? ¿El del 90 o el del 10? Todos, ya. Pero como en la vida esta tenemos siempre restricción de dinero, ¿cuál tenemos que optimizar? El del 90. Y que algo nos diga cuáles son los caminos que más usamos para esa casuística que estamos explorando, nos va a ayudar a dirigirnos y a focalizarnos en las actividades que tenemos que hacer para que esto mejore. Con lo cual, esto, que se llama variantes, caminos, hay otros. Es importante saber cuáles son los casos, cuántos pasos se han ejecutado en ellos, si está muy lejos o no del camino crítico, del camino óptimo, el happy path que le llamamos nosotros. ¿Ok? Y quiero ver solo el de este camino, ¿no? Entonces, ahora como veis, es que funciona de un solo. Ahora funciona porque no tiene variantes, justamente, ¿no? Es un solo camino. Ese es el que se ejecuta en no sé cuánto, 14 pasos, es el 53% de los casos. ¿Y qué otra cosa nos sirven las variantes? Para encontrar probablemente que el 80% de la actividad de los tickets, ¿en qué porcentaje de variantes está? Pareto, ¿no? De toda la vida. Me interesa saber hasta dónde tengo que bajar en el número de casos a explorar para encontrar, aquí casi me voy al 100, ¿no? Pero para que por ahí vale la pena analizar, no hasta que esto es una nube de flechas, solo hasta aquí es rentable.
Porque tenemos que utilizar eficiencia operativa. Recordad que venimos aquí con Lean, lo lamento, somos viejos. Conocemos todo lo que es Six Sigma, tenemos que aplicar técnicas que en muchos casos parecen del Pleistoceno para optimizar las cosas, pero son las que hay que utilizar, aunque utilicemos la IA. Entonces, para tratar de ir terminando, de la misma manera que Celonis tiene unos cuadros de mando orientados a... Lo que pasa que como esto, disculpar, pero la pantalla, como la resolución de esto me fuerza, antes se veía todo junto y ahora tengo que andar subiendo y bajando, ¿no? Pero de la misma manera que Celonis tienes una forma de visualizar esto de una manera como un BI, que hoy hemos hablado de BIs, esto es un BI con esteroides. Porque incorporamos todo lo que tiene que ver con los procesos como parte de esa información. Podemos, porque si no nos quedamos en el ticket, ¿no? Si queremos romper el ticket en cada una de las actividades, los tiempos y encontrar cuáles son tenemos que romperlo más. Para romperlo más necesitamos tener nuevos gadgets como le llamemos para que nos responda a ese tipo de comportamientos. Entonces esta gente de IBM ha construido algunos y otros te los personalizas tú. Esto es muy parecido a lo que hemos visto antes, no cambia mucho de lo que hemos visto antes. Aquí estamos trabajando con algunos filtros puestos. Es que esto no tiene láser, ¿no? No. Con algunos filtros puestos que tenemos aquí, con lo cual podemos crear filtros solo para los tickets que están abiertos, solo para los tickets que están cerrados, solo para los que son de un determinado grupo, solo para los que están entre estas fechas, y podemos analizar en función de la segmentación que se nos ocurra a nosotros, o le pedimos a él que busque cuáles son las segmentaciones más críticas para poderlo hacer, porque aquí es todo dependiendo de cómo tiremos del hilo. Y como veis hay históricos, tendencias, diferentes tipos de gráficos con diferentes tipos de análisis. Pero a nosotros, ¿qué nos interesaba? Ver dependencias. Y podemos tener las dependencias, podemos analizar cuál es una métrica de dependencias, cuántos equipos se interrelacionan entre ellos y ver en qué PI son los que tienen más y poder identificar cuánto tiempo perdemos. ¿Y qué impacto tiene que tengamos dependencias o que no las tengamos? En el coste unitario, en el coste total. ¿Qué problemas tenemos con las iteraciones? Vamos a quitar los filtros. ¿Qué pasa cuando tenemos que los tickets entran en varias iteraciones? ¿Tenéis alguno de esos tickets vosotros? No. Eso no pasa. A vosotros no nos pasa eso. Porque tenéis unos coaches muy guays y tenéis unos equipos de desarrollo muy guays y eso no pasa. Entonces, si pasase, podemos ver que mirar cuánto pasa de 0,5 a 0,8, 0,05 a 0,8. A que eso impacta en la cuenta de resultados y en la aportación de valor. Entonces, la cuestión es que los datos pueden hablar. Existe esto, con lo cual podemos monitorizar un sistema, podemos hacer un análisis periódico de cómo está funcionando vuestro proceso de implantación de SAFe, con lo cual podemos analizar esta información trimestralmente, cuando se hace cada PI, y poder explorar esto con diferentes cuadros de mando en función de los equipos. O si alguien ya quiere dar otro paso más, esto se puede monitorizar en tiempo real. Y cuando un ticket esté en la mitad, se queda sin tiempo. ¿Ok? Y para terminar, podemos agregarle simulación, podemos agregarle redes neuronales para predecir funcionamiento cuando un ticket está en la mitad, y podemos hacerle muchas más cosas ya desde un punto de vista de monitorización, porque en el fondo
lo vemos como un proceso más de la organización. ¿Recordáis los beneficios? Bueno, no sé por dónde se puede, pero si volviésemos a la presentación anterior, esos beneficios son los que realmente perseguimos. Pero no lo veo. La última. ¡Pum, pum, pum! No sé. Acierto, sí. Esa. Esto, ¿no? Es decir, esos son los que realmente perseguimos a la hora de optimizar. Que me da igual que sea un proceso de safe, ¿no? Realmente. Pero tengo que decir que es muy importante que sea de safe porque aquí estamos todos hablando de safe, pero realmente si hacemos Kanban o hacemos Scrum podemos sacar los mismos datos y si hacemos un desarrollo de otro tipo también podemos hacer ese mismo análisis. El ciclo de vida de la construcción en este caso de software no difiere mucho de otro proceso. ¿Ok? Sí. Bueno, os espero a todos para hacer una POC cuando queráis de esto y os machaco un poco con Jira. ¿Ok? Gracias, general. Podemos volver a proyectar. Muy bien. Voy a poner el curro a ver si hay alguna pregunta. Vale. Vamos al menos a responder una pregunta. Vamos un poquito fuera de tiempo, pero vamos a ver si hay algo. Aníbal, ¿qué tipo de información relevante sobre los flujos de trabajo puede revelar Process Mining que normalmente pasa desapercibida? Bueno, normalmente lo que pasa, lo que no podéis ver desde Jira, como he dicho, son la mayoría de los cambios de estado y cuántos se producen y quién los produce. Para hacer un análisis con Process Mining lo que hace falta es tener tiempo, cuál es la actividad que se está realizando y quién la está realizando. Son y qué se está cambiando, ¿no? de información. Con lo cual, esa información normalmente Jira no está fácil. Jira te dice cómo está el ticket a día de hoy. Siempre es a día de hoy. A la última actualización que tengas. Con lo cual, saber cuándo lo creó, quién lo creó, lo podemos tener porque hay un campo de creado. Sí, pero no todo es un campo. No podemos tener un campo para cada uno de los estados y cuando pasa la primera vez, y cuando pasa la segunda, y cuando pasa la tercera. ¿Qué hacemos? ¿Contamos cuántas veces vamos para atrás? No. Esto lo que va a dar es una bitácora de por dónde están pasando de una manera estructurada. Y la tecnología que está acostumbrada a explorar eso es la minería de procesos. No hay otra. Muy bien, muchas gracias. Aníbal, top. Muy bien, muchas gracias.